Mesa de actualidad en Miami, Carlos Alberto Montaner, colaborador de CNN, analista político y novelista. Su libro más reciente es Tiempo de Canallas. Y en Washington, saludo de inmediato a Michelle Shifter, presidente de Diálogo Interamericano. Caballeros, bienvenidos. Michelle, buenas noches. Carlos, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Señor Shifter, comienzo con usted. Acaba de oír usted al presidente, al candidato opositor Guillermo Lazo, dice que algo huele mal y no es en Dinamarca, es en Ecuador. ¿Usted cree que realmente hay peligro de fraude como alertan ciertos sectores de la oposición? Bueno, yo creo que lo importante en este momento es que es una situación bastante tensa, obviamente, en Ecuador. No hay confianza, como dijo Andrés, en el Consejo, que está visto como controlado por el gobierno, oficialismo, y es muy importante, digamos, definir la situación tan pronto posible. Y no está claro por qué está demorando mucho, no hay precedente para esto en Ecuador. Y yo creo que es esencial que esto no vuelve, ya está en las calles, pero que esto no pierde control. Entonces, me parece fundamental que hay presión por parte de las misiones de afuera y otros sectores para que se aclara esa situación tan pronto posible para que no salga de las manos. Esto me parece, porque si no, creo que hay escenarios preocupantes en Ecuador. Es cierto que está muy apretado en cuanto a si va a la segunda vuelta o no, pero uno pregunta por qué va a demorar algunos días más. Ha habido denuncias de irregularidades en la elección, pero yo creo que es muy importante para las misiones de afuera, la OEA y otros que están ahí presentes, aplicar criterios profesionales para asegurar que han cumplido con todos los procedimientos adecuados. Esto es una situación fluida, tensa y preocupante, y en la medida posible hay que aclararlo pronto. Ahora llama poderosamente la atención ese llamamiento que acaba de hacer el Consejo Nacional Electoral en Ecuador, como curándose en salud, diciendo que la transparencia va por delante y pidiéndole de favor a todos los sectores que están hablando de fraude que se calmen. Carlos Alberto Montaner, ¿por qué la segunda vuelta es tan importante y por qué desde el oficialismo quieren parar esa segunda vuelta o quisieran parar esa segunda vuelta? Porque en la segunda vuelta lo más probable, Camilo, es que gane la oposición, que ocurra lo que pasó en Argentina con Carlos Menem, lo que pasó en Perú con Mario Vargas Llosa. Es decir, que el que va primero en la primera vuelta no gana en la segunda vuelta, porque el voto de la oposición se fragmentó entre 6 candidatos, de los cuales por lo menos 4 tenían votos sustanciales. Por supuesto Lazo, que fue el que más ganó, Cynthia Viteri, el hijo de Bucaram, no recuerdo ahora cuál es. Dalo Bucaram. Dalo Bucaram, y por supuesto también el alcalde de Quito, que también tenía el exalcalde de Quito, que tenía una votación. O sea, en la primera vuelta cada quien vota por su... Claro, y en la segunda hay un frente amplio, digamos. La suma de la oposición es suficiente para sepultar con votos a Lenín Moreno. Por eso ellos quieren, por todos los medios, no llegar a esa segunda vuelta. Y por supuesto lo que está ocurriendo es que la percepción, yo no digo que esa sea la realidad, porque yo no lo sé, pero la percepción es de fraude, la percepción es de algo que está mal, que algo que están ocultando, porque lo que ha dicho Shifter y lo que ha dicho Lazo, ¿por qué 3 días para contar el 12% de los votos? Llegó a decir que hasta 5 días podrían demorarse. Y hasta 5 días, es una cosa ridícula. Realmente no tiene ningún sentido, salvo que estén cocinando alguna especie estén maquillando los datos. Ahora, puede pasar algo interesante. Puede pasar que ellos lleguen a 40.16. ¿Ellos quiénes? ¿El oficialismo? El oficialismo. Eso no se lo va a creer la sociedad. Es decir, tienen que ganar de una manera muy sustancial, porque si la victoria del gobierno es por una fracción, eso va a ser motivo de que las personas no estén de acuerdo, van a suponer que ha habido un fraude monumental y se van a lanzar a las calles.
Cuando dijo, yo creo que la razón por la que el Consejo Nacional Electoral salió a la palestra de una manera esta noche sorprendente, tiene que ver con los militares. Es decir, los militares, eso es una cosa que se viene diciendo en Ecuador, que los militares están muy incómodos porque finalmente a ellos les tocaría reprimir una manifestación, les tocaría intervenir y eso puede ser muy violento y la única solución que ve mucha gente es que se lleve a cabo la segunda vuelta y que gane el mejor. Lenín Moreno dice que ellos pueden ganar. Yo creo que no, yo creo que van a perder. Dice que la victoria es abrumadora, ha dicho Lenín Moreno. Sí, la victoria porque supuestamente le lleva 11 puntos a Lasso, pero cuando se suman los 18 que sacó Cintia Viteri, se suman los que sacó Paco Moncayo y se suman los que sacó Bucarán, pues entonces ya pasan del 50%, 55%. Y eso, por supuesto, que hace que Lenín Moreno tenga muy pocas posibilidades efectivamente de ganar las elecciones, porque el nivel de descrédito de él y de ese gobierno es mayor que el de Correa. Correa tiene más peso electoral que el que tienen estas personas que él mismo eligió. No solo Lenín Moreno, sino su vicepresidente Glass, que es una persona bastante desacreditada de acuerdo con lo que se dice en Ecuador. Las cosas que dicen los ecuatorianos de Glass son muy, como no lo sé, no las voy a repetir, pero son realmente muy incómodas. Oiga, señor Chifter, el hecho de que un comicio de la índole que sea el fantasma del fraude gravite sobre esa elección, de la índole que sea, cuán peliagudo es limpiar esa imagen. Mañana el Consejo Nacional Electoral dice los resultados son estos y a lo mejor algún que otro ecuatoriano se va a quedar todavía como dudando. En su opinión, ¿qué es lo que ha propiciado esta reticencia, este recelo, esta sospecha, al menos esta noche en Ecuador? ¿Qué ha fallado? Bueno, yo creo que no sabemos exactamente la explicación de por qué están demorando tanto. Es cierto que hay muchos ecuatorianos en el extranjero que votan y tienen que calcular esto y incorporar esto. Pero yo creo que es una carrera contra el tiempo. Yo creo que en medida que extiende con más tiempo y realmente no hay urgencia para aclarar los resultados y no entiendo por qué no se puede hacer. La desconfianza, la sospecha y frustración va a aumentar y creo que el escenario de la calle va a tomar más fuerza. Y eso es peligroso y preocupante porque nadie sabe dónde puede terminar esto. Hay rumores de un poco de lo que dijo Carlos Alberto Martinelli, las Fuerzas Armadas históricamente ha jugado un papel importante en Ecuador y yo creo que es muy importante evitar cualquier incertidumbre y tener un proceso legítimo, creíble, transparente, democrático. Y yo creo que ojalá que las misiones de la OEA, que está liderado por expresidente Leonel Fernández de República Dominicana, también puede jugar un papel importante en insistir un poco que el Consejo se aclare, se define la situación tan pronto posible, porque creo que a medida que pasa el tiempo, creo que los escenarios más preocupantes parecen más probables. Ecuador en ascuas, América Latina expectante. Antes de ir al primer corte, sepan que en Ecuador, para ser elegido presidente en primera vuelta, es necesario tener como mínimo el 40% de los votos y una diferencia de al menos 10 puntos porcentuales respecto al segundo candidato más votado. Publicidad y a la vuelta, ¿cómo perciben realmente los ecuatorianos los 10 años de correísmo? Ya volvemos. Camilo es patrocinado por
Ensure Advance. Mantente fuerte, mantente bien. La Regional de Seguros. Conecta con tus sueños. Tengo 64 años y no sé quién inventó que la edad importa. Lo que importa es la actitud, la fuerza y vitalidad. Entre los 40 y los 80 puedes perder hasta el 40% de masa muscular y sentirte menos fuerte. Ensure Advance es alto en proteína y HMB. Ensure Advance. Mantente fuerte, mantente bien. De niño querías ser un gran atleta. Entrenaste por años y lo lograste. Le has dedicado largas horas. Has llevado tu cuerpo al límite. Ahora cuídalo como merece. Póliza de accidentes personales de la Regional de Seguros. Conecta con tus sueños. De niña soñabas con una casa. La imaginaste y la compraste. Ha sido tu laboratorio, tu campo de juego, espacio para la felicidad de toda tu familia. Ahora cuídala como merece. Póliza combinado residencial de la Regional de Seguros. Conecta con tus sueños. En Avianca conectamos a Colombia con Sudamérica desde Bogotá, Cali y Medellín a través de vuelos directos y en conexión hacia 24 ciudades en 9 países de Sudamérica. Así se conecta Colombia. Avianca, miembro de Star Alliance. La libertad de prensa juega un papel esencial en una democracia. El periodismo imparcial es clave y la libertad de expresión, un valor universal. CNN defiende el trabajo periodístico de nuestra cadena. CNN es el líder mundial en noticias porque ejerce un periodismo investigativo, responsable y transparente. Se puede matar al mensajero, pero no al mensaje. CNN se basa en los hechos. De lunes a viernes, Realidades en Contexto tiene una nueva cara. Acompáñame a tomarle el pulso a los sucesos que dejan huella. Son noticias que impactan tu vida y que pueden cambiar el rumbo de la historia. Es un espacio interactivo en las plataformas de CNN para conocer de manera inmediata tus inquietudes y las consecuencias de los hechos. La verdad es una realidad. Realidades en Contexto, de lunes a viernes, en CNN. Antes de que sepas lo que pasa en el mundo, en salas de redacción como esta, se decide qué reportar y cómo hacerlo. Un factor que influye en la forma en que cubrimos y percibimos las noticias. Por eso, con el apoyo de periodistas destacados, Fuentes Confiables examina el efecto de los propios medios en lo que vemos y escuchamos, para que conozcas la historia completa. Fuentes Confiables, el domingo, en CNN. Hola, soy José Levi. Somos CNN. Ecuador decide su futuro inmediato. La Fundación Andina para la Observación y Estudio de los Medios, Fundamedios, ha registrado 2.100 agresiones en contra de líderes sociales, indígenas, medios y periodistas durante el gobierno de Rafael Correa. Carlos Alberto Montaner, ¿cómo persiguen los ecuatorianos a Rafael Correa? ¿Qué deja Rafael Correa en estos 10 años de gobierno? Hay un artículo muy bueno de Gloria Calderón en Keito, en el Keito Institute, sobre exactamente eso, por qué los ecuatorianos rechazan a alguien que supuestamente ha hecho muchas cosas por él. Que las ha hecho, ¿eh? Yo he visto unas carreteras formidables. Claro, la infraestructura la es, por supuesto, pero ¿cuánto ha costado? ¿Y cuál ha sido el nivel de corrupción? Está el tema de Odebrecht, que es muy peligroso y que además nadie ha querido publicar las listas de las personas que se beneficiaron de la presencia de Odebrecht en Ecuador. Parece que eso salpica al gobierno de Correa. Por otra parte, el aumento del gasto público es exponencial. Es decir, cuando él llega es el 24% del Producto Interno Bruto, cuando deja la presidencia es casi el 50%. Es tremendo. La deuda pública, el servicio de la deuda pública desde hace unos cuantos años requiere más ingresos, o sea, requiere un pago mayor que lo que se gasta en educación o en salud. Y eso quiere decir que el aumento de la deuda ha sido muy grave.
Y esto hace que el gobierno carezca de fondos. Por ejemplo, hay muchos empresarios que le han servido al gobierno que no pueden cobrar. Porque ya no tienen más plata. Porque no tienen más plata, y además no tienen más plata porque afortunadamente para los ecuatorianos ahí se dolarizó la economía a partir del año 2000 por una gestión que hizo una economista, ingeniera, Joyce Ginata, que consiguió salir del caos monetario que existía en el país y dolarizar la economía, convencer al Congreso y convencer a la sociedad de que ese era el mejor camino o el camino menos malo. Eso ha servido como una especie de camisa de fuerza para que el señor Correa no pueda gastar mucho más, y sin embargo, a pesar de todo, ha gastado muchísimo. Si no hubiera sido porque la economía estaba dolarizada, probablemente la situación hubiera sido desesperada, hubiera habido un nivel de inflación muchísimo mayor del que existe y un nivel de gastos muchísimo mayor, y hubiera habido el desorden típico del neopopulismo, que yo creo que es lo que seduce a una persona como el señor Correa. Señor Shifter, presidente de Diálogo Interamericano, con esas cifras ahora en Ecuador, cifras económicas en rojo, el precio del petróleo a la baja, ¿hay vida, en su opinión, hay vida después de Correa? ¿Cómo sería la vida después de Correa? Ganase quien ganase, ¿cómo sería la vida de los ecuatorianos después de estas elecciones? Bueno, yo creo que gana quien gana, obviamente es un fin de una época, un fin de un ciclo. Hay que recordar que 10 años es mucho. Él está en el poder por 10 años. Ha sido muy popular. Ganó por mucho más del 50% en 2009, nuevamente en 2013. Ha sido la figura que ha dominado el escenario en Ecuador por una década, que comparado con la década anterior de Correa, cuando fue muy inestable y hubo varios presidentes, es algo realmente inédito en Ecuador. Pero obviamente él no va a ser el presidente. Aún si Lenín Moreno gana, no va a estar Correa. Puede estar atrás, puede influir, pero no va a estar ahí. Entonces, las cosas han cambiado. Gana quien gana, la cosa va a caminar para adelante. Pero cambiando con mucha incertidumbre. No está claro, aún si gana Lenín Moreno, aún si gana en la segunda vuelta. Yo no estoy tan seguro como el doctor Carlos Alberto Mantener, si hay segunda vuelta, que Lasso va a ganar, Guillermo Lasso va a ganar de todas maneras. Creo que Lenín Moreno tiene cartas, el país está dividido y puede ganar cualquiera de los dos en la segunda vuelta. Creo que no está muy claro. Pero aún si Lenín Moreno gana en primera vuelta, segunda vuelta, las cosas van a cambiar. Él es una sociedad muy dividido. La economía está muy mal, está en recesión, hay corrupción, hay muchas acusaciones de corrupción. Entonces, y Correa no está, el líder carismático no está. Entonces tiene que buscar fórmulas de gobernar aún si Lenín Moreno gana. Si gana Guillermo Lasso, también hay que el país está dividido. Él no puede imponer su agenda muy distinta, porque la agenda social, los logros sociales, avances que ha estado bajo Correa son reales. Ha habido reformas educativas que son importantes. Entonces, lo que significa para adelante es que va a cambiar la situación política ecuatoriana, pero hay mucha incertidumbre lo que vamos a ver en el futuro, aún si gana uno de los dos candidatos, Lenín Moreno o Guillermo Lasso. Gracias, señor Shifter. Comenzamos el programa sopesando, tanteando la situación en Quito. Vamos de inmediato a la segunda ciudad más importante del Ecuador, Guayaquil. Ahí está Fernando Aguayo, uno de los periodistas ecuatorianos más notables. Señor Aguayo, ¿cómo encaja usted este súbito anuncio del Consejo Nacional Electoral de que a por todas están apostando por la transparencia? ¿Cómo usted lee esto? Saludos, Camilo. Muchas gracias por la invitación. Sin duda, la democracia establece un respeto a la voluntad de los sufragantes, y esto da la impresión que no está ocurriendo en el Ecuador tras el anuncio del Consejo Nacional Electoral. Nosotros pensamos que es innecesario esto de esperar 3 días. Si para un mismo porcentaje similar, luego de 3 horas de cierre de las elecciones ayer,
se tomaron apenas 3 horas para establecer resultados de un porcentaje similar. ¿Por qué ahora ese porcentaje, que apenas es del 10%, les va a tomar 3 días? Esto puede generar un caos en el Ecuador. Hemos visto las imágenes, las explicaciones, los reportes en Quito. Hay pues una reacción, una manifestación grande de la colectividad ecuatoriana, no solamente de aquellos que forman parte del grupo del señor Guillermo Lasso. En Guayaquil, el alcalde, que tiene una gran convocatoria, él ha hecho marchas con 300,000 personas. Hoy se pronunció en la alcaldía, convocó a la prensa y dijo que van a salir a las calles si es necesario por esa tardanza en informar sobre los resultados de la elección de ayer. De tal manera que en lo personal y como periodista que ama, como todos, a nuestros países y especialmente al respeto a los demás, esperaría que haya un cambio en el Consejo Nacional Electoral en cuanto a sus actitudes y acciones. Y en esto también al señor presidente de la República, el economista Rafael Correa, él tiene que darse cuenta que hasta mayo va a seguir siendo el presidente del Ecuador y no puede ser que el país se convulsione. Por el contrario, debemos tomarlo como una fiesta de la democracia por la alternancia. Si luego de 10 años los votantes consideran que ha expirado ya el modelo muy vinculado al socialismo del siglo XXI, bueno, hay que respetar, como hemos respetado nosotros durante estos 10 años, el triunfo en las urnas que ha obtenido el economista Rafael Correa. Fernando Aguayo en Guayaquil, Andrés López en Quito, Carlos Alberto Montaner en Miami, Michelle Shifter en Washington DC. Muchas gracias, caballero, buenas noches. Y ahora vamos a cambiar totalmente de tema, de la política al espectáculo, aunque a veces algunos lo confunden. ¿Y de qué manera? Ya volvemos.